venimos a exponer la doctrina del purgatorio. Así que no se pierdan este debate que va a estar buenísimo. Va a ser un derbi salvadoreño, guanaco, 100% guanaco. Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, amigos católicos y de otras religiones. Les saluda cordialmente su servidor, el hermano Tony Ábalos, predicador y apologista cristiano evangélico, aquí en el canal La Verdad y la Vida SB. Y como lo dijo Noé Martínez, este es un derbi salvadoreño, en el sentido que es un debate que la verdad, yo siento mucha emoción. Mis expectativas más que todo es que este debate se lleve a cabo, que siempre al final la verdad es la que triunfa, y que siempre ninguno hacemos esto por vanagloria, simplemente nosotros exponemos nuestros argumentos y ya estará de cada quien las conclusiones. Quiero mandar saludos al hermano Luz Tinieblas, pastor Eduardo Gutiérrez, pastor Mario Prado, al hermano David Iván y a mis demás hermanos en Cristo, apologistas cristianos evangélicos, así como también a aquellos hermanos que están expandiendo el evangelio a todas las naciones. Así que esperamos que esto sea de bendición, y ya algo para agregar de mi parte, me emocioné demasiado. No olviden suscribirse a este canal La Verdad y la Vida SB, no olviden compartir este en vivo y sobre todo no olvides dejar tu like. Adelante, moderador. Va a abrir este debate Noé Martínez. Tienes 20 minutos de exposición, Noé. Bueno, una vez más, un saludo especial para todos los que están viendo este debate y que, como dijo Tony Malo, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo en todo momento, en todo lugar y a toda hora, ¿verdad? Al inicio, lo que es este debate de que se habla del purgatorio. Muy bien. Muchos hermanos protestantes normalmente nos van a preguntar a nosotros los católicos: oye, yo nunca he encontrado en la Biblia de que lo que ustedes practican. Yo he buscado en la Biblia, te dicen muchas veces, la palabra purgatorio y no la he encontrado. Ese es el primer argumento que el hermano va a poner como la primera carta que te va a dar, ¿no? Entonces, lo que tú haces como cristiano católico es, te ves aludido y dices, es verdad, nunca, jamás he encontrado yo la palabra purgatorio en la Biblia, pero yo no les vengo en sí a hablar de la palabra purgatorio. Es más, la palabra purgatorio, como todo cristiano, no debería tomar mucha importancia. Lo que nos debe de tomar importancia como cristiano católico que somos es la doctrina. Eso es lo que cuenta para mí, la doctrina. Yo no vengo a demostrar aquí este día la palabra purgatorio, porque si es así, también tendría que demostrar otro tipo de palabras que no están en la Biblia, pero que incluso los hermanos protestantes sí creen en ellas. Por ejemplo, la Trinidad del Padre. Si ustedes se pueden y se leen toda la Biblia, se van a dar cuenta que la palabra Trinidad no, pero eso no significa que no exista la Trinidad del Padre. Los cristianos sabemos que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y lo creemos así, así lo establece la Biblia, pero la palabra en sí, Trinidad, no está en la Biblia. Ahora, ¿qué otra palabra tampoco está en la Biblia? Y como cristianos lo creemos nosotros y lo creen ellos. La misma Biblia, cualquiera me puede decir o me puede demostrar con la Biblia, el texto donde diga la palabra Biblia, no me lo puede demostrar porque no está tampoco la palabra Biblia, como tampoco la palabra encarnación. Todos sabemos que Cristo se encarnó en María y esa palabra no está tampoco en la Biblia, pero sabemos que así es. Entonces esto significa que no todo lo vamos a encontrar en la Biblia, pero la doctrina sí está, y de esa doctrina hoy vamos a hablar. Date con un texto bíblico que creo que ya muchos conocen, pero que a la hora de explicarlo, muchos se quedan demasiado cortos. Voy a leer Primera de Corintios 13 en adelante. Dice, un día, dice San Pablo, se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando sea probado por el fuego. Fuego, pues, probará prueba de cada uno. Y lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero
si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Ahora bien, ¿de qué obra San Pablo? ¿Qué es lo que se va a quemar en sí? ¿Y por qué el obrero tiene que pagar? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. El mismo texto nos va a dar la respuesta. Vamos a leerlo desde un poquito más atrás. Vean lo que dice. Siempre mantengámonos en Primera de Corintios 3, 11, 15. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento del ya puesto, que es Jesucristo. Ese de ahí a partir. Nuestro fundamento principal es Jesucristo. Y llega más San Pablo. Mas si uno edificase sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se expondrá de manifiesto, porque el día la descubrirá, por cuanto en fuego se ha de revelar, y qué tal sea la obra de cada uno. El fuego mismo aquilatará. Si la obra de uno que él sobreedificó subsistiere, recibirá recompensa. Si obra de uno quedase abrazada, sufrirá de detrimento. Él se salvará, aunque así como a través del fuego. Vamos a analizar en primer lugar lo que está queriendo decir San Pablo. Que nosotros como cristianos de un Dios poderoso, creyentes de que este Dios envió a su único Hijo para que nos salvara, y si creemos en la palabra de Jesucristo, entonces vamos a comenzar nosotros a obrar según lo que nosotros hemos aprendido del mismo Cristo. Y por eso dice San Pablo que nadie ponga otro fundamento, es decir, que nadie la doctrina que Cristo ya estableció. Y bajo esa doctrina, yo como cristiano estoy obligado a dar testimonio, y mi testimonio va a ir acompañado de las obras. Y son justamente esas obras que, según San Pablo, el creyente va a comenzar a obrar según lo que ya les establecido por Jesucristo. Ahora bien, lo que él va a obrar, San Pablo dice, oro, plata, piedras preciosas, en las cualidades que expone San Pablo, darnos cuenta que con cristianos vamos a hacer muy buenas obras que van a soportar el fuego, como por ejemplo el oro, que es un metal que lo va a soportar, la plata, las piedras preciosas, me imagino que está hablando de rubíes, zafiros, diamantes, lado que también son creyentes, cristianos, que sus obras no van a alcanzar ese nivel de perfección y van a obrar madera, heno y paja. Justamente a ellos va el mensaje cuando San Pablo dice, si la obra de cada uno que él sobreedificó subsistiere, recibirá recompensa. Como San Pablo está hablando que la obra va a pasar por fuego, el que edificó con oro, plata y preciosa no se va a quemar, entonces va a recibir ¿cuál es esa recompensa? La salvación directamente, a pesar de que ella es un creyente, ¿no? Pero su obra también va a ser probada, a pesar que es cristiano, va a ser probada, no lo digo yo, lo está diciendo San Pablo en Primera de Corintios 3, 15 en adelante. Amor, dice San Pablo, dice, dice, madera de no, dice, la obra que uno pondrá manifiesto, por cual el día la descubrirá, por cuanto en fuego se ha de revelar, y que tal sea la obra de cada uno. El fuego mismo la aquilatará. Si la obra de uno que él sobreedificó subsiste, recibirá recompensa. Si la obra del otro quedase abrasada, sufrirá detrimento. Él se salvará, aunque así como a través del... Pablo no está diciendo que el que expuso la obra y se le quemó, no aguantó su obra, no soportó el fuego, se condenó. No está diciendo así. San Pablo no está hablando de una condenación directa. Es más, dice que si la obra no subsiste, no va a ser la obra quien va a pagar, sino el obrero.
quien llevaba la obra. Y este obrero, que puede ser cualquiera de nosotros, que construyó con heno, paja o madera sobre el cimiento que es Jesucristo, este, a pesar de que no construyó de la mejor forma, sí obró, pero no de la mejor forma, va a pasar por el fuego, se va a salvar, dice San Pablo, pero va a pasar por el fuego. A este paso, a esta purificación, la iglesia la denomina como purgatorio, porque San Pablo mismo dice, se salvará en un futuro ya, pero tiene que pasar, sí se va a salvar, pero tiene que purificarse. Por eso de ahí viene la palabra purgatorio. Y nosotros como cristianos católicos creemos en eso, porque la iglesia así lo establece, la palabra de Dios también así nos lo está diciendo, y como cristiano simple y sencillamente debo de creer. Pero hay más textos que hablan del purgatorio, pero más adelante vamos a mencionar por lo menos unos 3, porque sé que el tiempo me apremia mucho. Dice también la palabra de Dios que en el cielo no entrará nada manchado. Oigan bien, nada es nada. ¿Cómo está eso que yo me creo salvo, y lo voy a decir así abiertamente, pero digo malas palabras, tengo mal pensamiento, pero sigo siendo salvo? Según muchos, ¿no? La doctrina de la iglesia no es así. La doctrina de la iglesia es que tú te puedes salvar, pero tienes que llevar o una santidad plena, así, una amistad con Dios plena y total, para que directamente vayas al cielo, o tienes la otra opción, digámoslo así, de que el Señor en su gran misericordia te purifique antes que entres al cielo. ¿Por qué? Porque imagínate, una persona que ha sido santa toda su vida, cero alcohol, cero mujeres, cero el mundo, siempre se mantuvo cerca de Dios. Y justamente 5 minutos antes de su muerte, que le haya dado un paro cardíaco o un derrame cerebral, qué sé yo, justamente antes de morir, el tipo se dejó y dijo una mala expresión. Eso ya es un pecado, quieras o no. La palabra dice que toda palabra os daremos cuenta ante Dios. Será justo, sabiendo que nuestro Dios es justo y que su misericordia no solamente es aquí en la tierra, sino que sobrepasa los límites de este mundo y va mucho más allá. ¿Qué pensamos? No, que el justo es un Dios justo, pero a la vez es cruel, porque este dijo una mala palabra, una mala expresión, y se tiene que quitar. El plan de salvación de Jesucristo no es que nosotros nos condenemos, es que nos salvemos, es de amor de Dios, va a toda costa. Juan 3:16, tanto amó Dios a quién, solo a los cristianos católicos, solo a los cristianos protestantes, solo a los calvinistas, no, tanto amó Dios al mundo, así, directamente al mundo. Y como amó al mundo, nos envía a su Hijo único, para que este Hijo único de Dios nos venga y nos salve. Entonces yo explicaba hace un momento que la misericordia de Dios va para toda la humanidad. Ahora bien, el plan de Jesús no es que todos nos condenemos, no es un juez que va a estar ahí diciendo, este dijo una mala palabra, lo anoto, este dijo otra cosa, lo anoto. No, el plan de Dios es que alcancemos la salvación. Y por esa misericordia y ese plan de salvación, aunque así la palabra de Dios diga que nada manchado entrará al reino de los cielos, cuando dice nada es nada, entonces ahí es donde entra en acción la misericordia de Dios. Cuando un cristiano muere, no en enemistad con Dios, pero que no alcanzó la plenitud de la gracia de Dios, entra en acción la misericordia de Dios. Te purifica, pero te da la oportunidad de que sí puedas entrar al reino de los cielos. Dice Apocalipsis 21:27, no entrará nada manchado o impuro, y nada, hermanos, es nada. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿qué es el purgatorio entonces? Más que un lugar físico, es un estado de vida temporal para la persona que muere en gracia de Dios, pero imperfectamente purificada, lo que les hablaba hace un momento, y donde mediante el sufrimiento se es purificado para disfrutar plenamente de la gracia, de la presencia de Dios. Es una persona salvada que vive en el amor de Dios y la salvación, pero de una manera, pero no de una manera plena. Ahora bien,
Jesucristo sí nos habló del purgatorio indirectamente, pero sí lo hizo. Por ejemplo, en Mateo 12:32 dice, el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. O sea, entonces significa que sí existe la misericordia de Dios después de la muerte. Porque Jesucristo nos está diciendo, el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Es decir, que también se perdonan pecados en el otro mundo y también no se perdonan pecados en el otro mundo. De esto nos podemos nosotros tomar para decir que si existe después de la muerte un perdón, pero la palabra de Dios dice que nadie puede, nada manchado entre el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es que el Señor me va a recibir allá con un pecado? No, no es posible. Claro que no es posible. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Purifica para perdonarnos de un pecado, pero también, esto significa que no nos vamos a confiar y vamos a hacer lo que queramos. Muchas personas me han dicho por ahí, en especial los hermanos protestantes, me dicen, entonces, el purgatorio es una segunda oportunidad. No, no es una segunda oportunidad. Sí. Es la misericordia de Dios a purificar. Otro por ahí me dice, es que el católico enseña que después de muertos vamos al purgatorio. No todos vamos al purgatorio. No todos vamos a tener esa oportunidad de llegar al purgatorio. Simple y sencillamente van a tener la oportunidad aquellos que Dios no tuvieron una santificación plena, que les quedó ahí un detallito, pero que por ese detalle, no logran alcanzar totalmente la gracia de Dios. No murieron enemistados con Dios, pero no alcanzaron la plenitud. Entonces, ¿qué hace Dios? En su gran misericordia nos va a pasar por el fuego. Y bíblicamente está demostrado que el Dios sí nos pasa por el fuego y nos purifica a todos. Quiero leer un fragmento del Antiguo Testamento donde nos habla claramente que el Señor sí nos va a purificar y que existe desde ya una purificación. A ver, dice, habiendo recogido 2000 dracmas por una colecta, los envió Judas Macabeos a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy bien y pensando noblemente en la resurrección, porque esperaban que resucitarían los caídos, considerando que a los que habían muerto piadosamente está reservada una magnífica recompensa. Oraban por los difuntos para que fueran liberados del pecado. Esto está en 2 Macabeos 12:43. ¿Qué significa esto? Que Judas Macabeo sabía que estos hombres eran piadosos, eran buenos, cometieron un pecado de robarse ídolos de su adversario, los andaban escondidos. Y para Judas Macabeo sabía que este pecado, a pesar de que eran hombres justos, no les iba a permitir entrar en el cielo. Había que pasar por una purificación, por eso elevan plegarias. Primero, para que Dios perdone. Segundo, para que Dios los purifique y les permita entrar en el reino de los cielos. Otro pasaje bíblico que es importante, católico debe de tener para cuando nos hagan esa pregunta, es la de Primera de Pedro 3:19, y dice, y él fue a pregonar a los espíritus que estaban en prisión. Cristo predicó a los espíritus. ¿Cuál prisión? Aquí viene la gran pregunta. Si bíblicamente está demostrado que antes de que Cristo muriera en la cruz y este Cristo nos diera la entrada a los cielos, nadie, absolutamente nadie podía morir. Entonces, ¿dónde estaban todos nuestros antepasados que eran creyentes en Dios? Hablando de Noé, Elías, Moisés, Isaías, el mismo Adán, Eva. ¿Dónde estaban todos estos gestos? No podían estar en el cielo porque nadie podía entrar al cielo hasta que Cristo abría las puertas del cielo. Pero eran gente creyente, gente que obedeció a Dios. Y era justo que Dios los mandara hacia el infierno solo porque no pueden entrar al cielo. No, no era justo. Ya sabemos que Dios no lo iba a hacer así. Entonces, por lógica, tiene que existir un tercer lugar, y a ese tercer lugar la iglesia lo ha denominado
como purgatorio. Y a ese lugar es donde dice Primera de Pedro 19 que Cristo bajó a predicarles a los espíritus que estaban encarcelados. Jesucristo nunca fue al infierno a sacar almas de allá, porque el que ya está en el infierno se condenó y punto, ya no tiene salida. Ya no hay otra oportunidad que pueda decir que de arrepentirse y ir al cielo. No, simple y sencillamente Jesucristo llegó a esa prisión, a ese Un lugar donde estaban minuto. estos espíritus, Queda un minuto. gracias, estaban encarcelados para sacarlos y llevarlos. Eh, ando buscando un texto bíblico que lo quería compartir con ustedes, pero por el momento se me ha perdido. Así que, hermanos, esa es la doctrina que la iglesia expone. Como les digo, sabemos que hay un Dios justo, pero hay un Dios que nos ama por todos lados y que este Dios justo quiere que nos salvemos de cualquier forma. Pero la forma principal es obedeciéndole y siguiendo los mandatos que nuestro Señor Jesucristo dejó a la iglesia. Mateo 28-29, vayan por todo el mundo, hagan la nación de mis discípulos, enseñándoles a cumplir mis mandamientos. Está en ti si quieres de verdad cumplir los mandamientos de Jesucristo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad. Nos mantenemos en el debate. Tiempo. Bueno, terminaste exactamente en 20 minutos prácticamente. Ahí lo están viendo. Canal La Verdad y la Vida. No se olviden inscribirse a este canal y invitar a todos sus amigos para que se inscriban. Bueno, ahora vamos a pasar hasta Washington, donde se encuentra el cristiano apologista evangélico, Tony Ábalos. Vamos a escuchar sus 20 minutos de exposición. ¿Estás listo, Tony? Un momento, deja poner el cronómetro. Me avisas cuando me falte al menos un minuto, por favor. Sí. Perfecto. Me dices cuando estés listo. Ya estoy listo. Ok. Va a empezar Tony Ábalos con sus 20 minutos de exposición a partir de ahora. Dios les bendiga. En esta ocasión, justamente como lo fuimos anunciando, justamente como lo dijo Max, y no vamos a hablar acerca del purgatorio. Y es obvio que algunas personas lo conocen como una segunda oportunidad. En el ámbito católico lo conocen como un estado de purificación. Pero en esta ocasión me gustaría explicar uno de los argumentos que ellos usan, específicamente Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15, y lo vamos a leer en dos versiones, la Reina Valera, la que siempre suelo usar, y una nueva versión que me ha gustado demasiado, la he leído, me ha gustado. Así es, se trata de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15. En la Reina Valera leemos la palabra del Señor tal como está escrita, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así dice su palabra. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Nueva Traducción Viviente. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Eso dice las Escrituras, tanto en la Reina Valera 1960 como en la Nueva Traducción Viviente. Y déjenme, voy a explicar.
Cuando estamos hablando de este verso bíblico, no estamos hablando referencias al purgatorio. Ahí no veo ninguna referencia al purgatorio, sino que, como dice la escritura, se va a probar la obra. No está hablando de alguna purificación ni nada por el estilo. Para empezar, este pasaje no habla de purificar al creyente o al cristiano que murió los pecados leves, sino que se trata de probar las obras, no de purificar al obrador. De modo que son las obras las que son probadas y no el obrador. ¿Qué es lo que el texto lo dice claro? La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo por fuego. ¿Habla este texto bíblico de purificación? Absolutamente no. Habla de probar las obras, no de purificar. El purgatorio se fundamenta en la purificación del cristiano y no en probarlo. ¿Este texto bíblico habla de probar al obrador cristiano? No, lo que está probado son las obras, no el obrador. ¿Y qué nos tiene que aportar el texto griego de Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 13 y 15? No, como yo no lo entiendo, déjenme, se lo voy a mostrar. Como yo no entiendo, yo no sé griego. Deje ver si se mira, a ver. Luego les paso el link para que lo vean. Aquí lo que nos está hablando es de purificación. Aquí encontré un pedazo. La palabra que se traduce como probar es dokimazo, que no significa purificar, sino probar. Se debe entender que no es lo mismo entre probar y purificar algo. Probar significa examinar la cualidad de una persona, animal o cosa. Y purificar significa quitar las impurezas de una cosa. En el griego la palabra probar es dokimazo, que significa examinar, probar, poner a prueba, someter a examen. De modo que se van a probar las obras, no a purificarlas. Y serán las obras las que serán probadas, no al obrador. Veamos la traducción al inglés de la página oficial del proyecto de Códice Sináitico. Perdón, se me lengua la traba y hay algunas palabras que no las sé pronunciar. Me disculpan por eso. Adaptado al español. Sináitico adaptado al español. En inglés dice: Each man's work shall become manifest, for they shall make it now, because it is revealed in fire, and each one's works, what kind it is, the fire itself shall prove. Adaptación al español dice: el trabajo de cada hombre se manifestará, porque el día lo dará a conocer, porque se revela en el fuego, y el trabajo de cada uno de qué tipo es, el fuego mismo lo demostrará. Nótese, el texto traducido directamente del código sinaítico dice que separan las obras para ver de qué tipo es. ¿Acaso el purgatorio consiste en probar a las personas para ver de qué está hecha? No, claro que no. El purgatorio es para purificar a la persona, no para probarla, y no con el fin de ver de qué está hecha, sino que sea limpiada de su pecado para luego ir al cielo. Otra cuestión en tomar en consideración es el fin de las obras después de la prueba, que la pasará a la persona que salga desaprobado de sus obras. Obvio, claramente sabemos que lo recibirá, condenación eterna. Desaprobado, perdón. Y ahora lo que vamos a tocar en punto bíblico, es que Cristo en ningún momento nos habló de purgatorio, sino que si lo vemos en Mateo capítulo 7, verso del 13 al 14, Mateo capítulo 7, verso del 13 al 14, Cristo está siendo claro en su palabra. Mateo capítulo 7, verso 13 al 14, está siendo claro en su palabra. Entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí nos está dando a entender claro, solamente hay dos caminos. Uno de esos caminos nos lleva hacia Dios. El camino angosto, la puerta angosta. Pero el camino ancho, la puerta ancha, es obvio que nos está llevando a condenación eterna. Para comenzar, la doctrina del purgatorio viene surgiendo del año 590 después de Cristo. ¿Y en dónde hallamos referencias del purgatorio? ¿En qué libro está lo del purgatorio? Nada más y nada menos. Lo encontramos en el libro de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Aquí nos habla claramente de las 7 gradas del purgatorio, según basado en el libro de la Divina Comedia, en la cual la primera grada está la soberbia, en la segunda grada tenemos la envidia, la tercera grada la ira, la cuarta grada la pereza, quinta grada la avaricia, sexta grada la gula y la séptima grada la lujuria. Ahí el libro nos está dando claramente lo que es nos describe lo que es el purgatorio, al menos según basado en lo que soñó Dante Alighieri. Pero una cosa es del libro de la Divina Comedia, lo dejo claro, y otra cosa que ya sabemos que no está en las escrituras, ni la palabra ni las referencias al purgatorio. Antes de pasar a patrística, vamos a ver el libro de Juan. Juan capítulo 5, verso del 28 al 29. Juan capítulo 5, verso 28 al 29. Juan capítulo 5, verso 28 al 29. Dice la escritura: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No se está dejando claro resurrección de vida o de resurrección de condenación. Dos caminos, cielo e infierno. Nos está dejando claro. No nos está diciendo que va a haber un estado de purificación o segunda oportunidad, como algunas personas lo ven. Nada de eso nos está hablando las escrituras. Voy a pasar con un poco de patrística ahorita. Un poco de patrística. ¿Qué eran lo que creían los patriarcas, los primeros padres de la iglesia? Para comenzar, con Clemente de Roma. ¿Qué es lo que dice Clemente de Roma? En tanto que estamos en este mundo, arrepintámonos de todo corazón de las cosas malas que hemos hecho en la carne, para que podamos ser salvados por el Señor, en tanto que hay oportunidad para el arrepentimiento. Porque una vez hemos partido de este mundo, ya no podemos hacer confesión allí, ni tampoco arrepentirnos. Segunda carta a los Corintios, lo que dice el paréntesis, pero vamos a ver qué es lo que dice. Y esto hace mucha referencia a la siguiente cita bíblica que lo vamos a ver en las Biblias. En la Reina Valera 1960 y en la Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Lo vamos a leer primero en la Reina Valera 1960 para dejarlo claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la Nueva Traducción Viviente, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo
en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las obras, las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y como decimos los cristianos evangélicos, mientras hay vida, hay esperanza. Una vez muerto, solo hay dos caminos para ir, el cielo o el infierno. No hay ningún camino de purificación, no se encuentra en la escritura eso. Incluso Clemente de Roma lo dejó claro. Una vez hemos partido de este mundo, ya no podemos hacer confesión ahí, ni tampoco arrepentirnos. Veamos qué dice San Cipriano. Cuando se haya salido de aquí, no hay ya lugar para la penitencia ni la satisfacción tiene ningún efecto. Aquí es donde se pierde o se conserva la vida. Aquí es donde se provee para la salvación eterna con el culto de Dios, el fruto de la fe. Y para finalizar, antes de ceder el turno, y para finalizar, por lo menos en lo que es en patrística, a Frates, cuando Abraham dijo al rico, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, ni vendrán de vosotros a nosotros, ni de nosotros a vosotros. Muestra que después de la muerte y la resurrección no habrá ninguna penitencia, ni los impíos se arrepentirán y entrarán en el reino, ni los justos pecarán ya, de modo que vayan al tormento. Este es el gran abismo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Y algo que vamos a dejar, es algo que vamos a explicar nosotros más adelante de lo que es. Vamos a explicar más adelante de lo que es el libro de Lucas capítulo 16, verso del 19 al 31, cosa que vamos a analizar más adelante. Por lo que después de esta exposición, lo muy probable, no del todo seguro, pero muy probable es que mi oponente vaya a usar Mateo capítulo 5, si no me recuerdo, del 22 al 26, si no me recuerdo, 22 al 26, y va a usar otra vez, por lo que imagino, Macabeos, segunda de Macabeos 12, la cual nosotros vamos a estar explicando en la refutación. Así que, antes de ceder mi turno, voy a mandar saludos a David Torres, debates entre evangélicos y católicos, enseñanzas cristianas poderosas, ex católico pastor Mario Prado, Ana Méndez, José Pérez del canal Seguidores de Jesús, canal oficial. Esos son todos los saludos y adelante, moderador. Vamos a empezar con los 15 minutos de refutación. Bien, nos dimos cuenta que el hermano simple y sencillamente se basó en algunos textos queriéndolos desfigurar un poco, porque si se dieron cuenta, yo primera de pero no le dio el sentido que de verdad el escritor quiso. Él dice que en Primera de Corintios en ningún lado habla de purificación y dijo claramente que lo que se quema, dijo, o lo que se prueba es la obra, no el obrero. Vamos a leer Primera de Corintios 3:13, perdón, Primera de Corintios 3:13, y veamos si es cierto que mi oponente o el otro panelista, que es Tony Ábalos, mi compatriota, guanaco, igual que yo, tiene razón. Veamos a ver si es cierto. Vamos a hacerlo. Así que, Tony, con todo respeto, voy a volver a leer lo que tú leíste y voy a darle la explicación que tendrías que tú dársela, ¿no? No como tú lo expusiste hace un momento. Mira, dice, 1 Corintios 3:13 dice, un día se verá el trabajo de cada uno. ¿Qué día? No sabemos, porque nadie sabe el día y la hora en que Cristo vendrá. Por eso San Pablo no dice qué día. Simple y sencillamente dice un día. Ok, vamos bien. Se hará público el día del juicio. Ya sabemos que en la segunda venida de Cristo. Cuando todo sea probado por el fuego. A ver, si hay fuego, Tony, esto significa que sí va a haber una purificación. Porque hasta donde yo sé, para purificar el agua, la purifican con fuego, a menos que le metan hielo, pero yo dudo que el agua se purifique con hielo. Yo dudo que el agua se purifique con viento. Yo dudo que el agua se purifique echándole 2 gotas de alcohol.
el agua se purifica con fuego. Y San Pablo lo sabía muy bien, que todo lo que nosotros queramos purificar tiene que ser por fuego, no hay otro. Pero San Pablo aclara que no es el fuego del infierno, porque los que llegan al infierno no están siendo purificados, sino que atormentados. Y usted y yo lo sabemos, amigo, que el que llega al fuego, al fuego del infierno, no llega a pasarla bien, llega a sufrir. Pero entonces, ¿de qué fuego está hablando San Pablo? Sigamos leyendo. Dice, el fuego pues probará la obra de cada uno. En eso sí tiene razón Tony. Dijo que lo que iba a probar el fuego era la obra. Pero veamos bien, si lo que has construido resiste el fuego, es decir, si la obra resiste el fuego, serás premiado. Si lo que tú le entregaste al Señor ese día aguantó el fuego, entonces el obrero, es decir, quien entregó la obra, no va a ser purificado ni va a ser pasado por fuego, sino que va a ser premiado. Pero dice San Pablo, pero si la obra se convierte en ceniza, es decir, esta es mi obra, ejemplo, esta es mi obra, y la paso por el fuego y no aguanta y se quema, dice San Pablo, el obrero tendrá que pagar. Entonces ya no es la obra la que se quemó la que va a pagar, voy a ser yo el que estoy presentando mi obra. A mí me va a tocar pagar, dice San Pablo. Se salvará, dice San Pablo, pero no sin pasar por el fuego. Entonces yo, como obrero, voy a pasar el fuego también, no solo la obra, porque como la obra no aguantó el fuego, a mí me va a tocar ahora purificarme, pasar por fuego, a menos que para Tony Ábalos la purificación sea de otra forma, pues ya no es cuestión mía, hermano, es cuestión tuya, es cuestión de quienes te han transmitido esa doctrina falsa, porque el fuego sí purifica, y San Pablo está diciendo claramente, se salvará. Entonces el que va a pasar por el fuego no se va a condenar, no va para el infierno, sino que se salvará, pero sin pasar por el fuego, sin purificarse. No sé por qué tuvo que ir él a recurrir al griego, como que si el evangelio a Tony se lo presentaron en griego desde chiquito. Yo lo dudo mucho. A mí el evangelio de Cristo me lo presentaron en español, señor. Yo hablo español. Ahora, si usted quiere irse al griego y no cree lo que está escrito en su misma Reina Valera, que la tengo aquí y te la puedo citar, entonces vaya, busque a alguien que hable en griego y debate en griego. ¿Usted no cree que lo que está escrito aquí en español sea veraz y continuo? Yo sí creo en lo que mis padres me transmitieron, en lo que la iglesia está escrito aquí en español. Yo sí creo que esto es veraz, y yo sé que mi fe está puesta en Jesucristo por medio de su palabra, tal como yo la conocí. Yo la conocí en español. Y si en español me está diciendo 1 Corintios 3:13 que voy a sufrir una purificación, que voy a ser pasado por el fuego, porque mi obra no soportó la prueba, entonces yo tengo que aceptar que después de muerto, si viene una purificación, si no hice las cosas bien. A pesar de ser cristiano, a pesar de ser creyente. Eso sí, bendito sea Dios que yo logre una purificación, porque como lo dijo Tony Ábalos, para él y para la iglesia existen dos caminos, el cielo o el infierno. Mucha gracia de Dios debe haber en tu vida para que el Señor permita que pases por la purificación que habla 1 Corintios 3:13. Demasiado bien te tenés que portar para permitir esa purificación. De lo contrario, mijo, usted y yo vamos directo, como decimos en El Sabor, al chimbolero. Yo creo que me estás entendiendo, Ábalo, esa palabra. Yo sé que la entendés muy bien porque sos saboreño igual que yo. Vamos al chimbolero, no, o sea, vamos al fuego, no nos queda de otra. Y de ese fuego del infierno ya nadie nos va a sacar. Ahí no va a existir la palabra donde dice San Pablo, se salvará. Ya no existe. Hay condenación eterna. Pero no sé qué tipo de contexto o de interpretación bíblica le da el hermano Tony a la palabra de Dios. Tony dijo, él se va a refugiar en Mateo 25. Así lo dijiste, Tony, que yo me iba a refugiar en Mateo 5:25, perdón, Mateo 5:25, donde Jesucristo habla que hay una cárcel y que no saldrá de ahí hasta no pagar ni un solo centavo. Es decir, hasta que pagues vas a salir. Pues bien, Tony, te tengo una sorpresa. Vamos a hablar de otros textos bíblicos que hacen referencia también a que sí existe el purgatorio, sí existe el purgatorio. No como segunda oportunidad,
sino como la misma misericordia de Dios que busca a toda costa que el cristiano, a pesar de su imperfección, pero es creyente, se salve. Jesucristo no vino a este mundo para que, este dijo una mala palabra o cometió un pecado, tiene que condenarse. No, ese no es el plan de Jesucristo, porque si ese hubiera sido el plan de Jesucristo, ¿para qué morir en una cruz? Si al final eran dos caminos, o cielo o infierno, abre el cielo y punto. O te salvas o te condenas y punto, termina ahí. La misericordia de Dios no tiene límites, Ávalo, no los tiene, a menos que usted me dé un texto bíblico donde diga que la misericordia de Dios tiene límites. Y yo le voy a aceptar que después de muerto no existe misericordia de Dios. Pero si usted no me da un texto bíblico donde diga que Dios, después de muerto, la persona, ya no hay ninguna misericordia para el alma, perfecto. Vamos a leer Filipenses 2:10. ¿Qué dice San Pablo en Filipenses 2:10? Dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, los salvos, en la tierra, la iglesia en la tierra, nosotros, y en los abismos, ¡ay! En el infierno también, imposible. ¿Por qué? Porque los que están en el infierno, a diferencia de los que están en el purgatorio o en el cielo, no mantienen una fidelidad a Jesucristo. Las almas que están en el infierno odian a Dios, lo detestan porque los creó y porque ellos no supieron hacer bien las cosas, se condenaron. Pero entonces, ¿de qué está hablando Filipenses 2:10? Pues le voy a poner nombre, llámele purgatorio, llámele seno de Abraham, llámele cárcel, como usted quiera, Tony Ábalos, llámele como usted quiera, pero es un tercer lugar o estado, como usted lo quiera llamar, lugar o estado de las almas, pero hay un tercer lugar, una gracia o misericordia de Dios que nos permite purificarnos. Y en ese lugar, dice Filipenses 2:10, también se doblan las rodillas en obediencia y en comunión a Jesucristo, en el cielo, en la tierra y en los abismos, no en el infierno, porque los que están en el infierno son enemigos directos de Dios y estos no mantienen su fidelidad a Cristo. El diablo jamás va a ser fiel a Cristo, los demonios jamás van a ser fiel a Cristo, pero los que creemos en Jesucristo y queremos salvarnos, debemos de mantener una fidelidad, aunque nos estemos purificando, somos fieles a Jesucristo. Ahora bien, segunda de Timoteo 1:6-18, dice que el Señor derrame su misericordia sobre la casa de Onífero y San Pablo. Y ya más adelante, el versículo 18 dice, que el Señor le he de hallar misericordia cerca del Señor en aquel día. Tú sabes mejor que nadie todos los servicios que hizo por nosotros. San Pablo, por su amigo Onesíforo, está pidiendo por él para que el Señor le perdone después de muerto sus pecados y haya misericordia ante él. Entonces San Pablo sabe que después de muerto, si hay un perdón de pecado, y para que Dios te perdone de tus pecados, tienes que pasar por una purificación, según Primera de Corintios 3:13. Y vamos a seguir dando más textos bíblicos. Proverbios 17:3 dice, crisol para la plata, horno para el oro, los corazones, el Señor mismo los prueba. Entonces, estamos de acuerdo que el Señor sí te purifica, sí te va a probar y Él tiene toda la autoridad de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios te ama, Tony Ábalos, o a ti, querido amigo que nos escuchas, a ti, hermano protestante, hermano católico. Dios te ama y el objetivo de Dios es que no te condenes y salvarte a toda costa. Yo sé muy bien que nadie en este mundo puede decirse que ya está libre de pecado. El que dice Primera de Juan, creo, 3 en delante, capítulo 3, si no me equivoco, el que dice que no peca es un mentiroso. Y todos vamos a llegar delante del justo juez que es nuestro Señor. Y Él va a decidir o te vas al cielo o al infierno, pero su misericordia te va a permitir, si logras alcanzar
pasar por una purificación. Malaquías 3, versículo 2 al 3 dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque es él como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Oigan bien, se sentará. ¿Quién? Jesucristo cuando venga como justo juez, se sentará para fundir, para purificar y purgar. De ahí viene la palabra purgatorio. Nos estamos purgando, limpiando, sanando de todo ese pecado. Para purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para el Señor los que presentan la oblación en justicia. Claramente, Malaquías 3, de 2 al 3, nos está diciendo que cuando venga el Señor, nos va a purificar. Ahora, el amigo protestante Tony Ábalos y paisano a quien mucho cariño, porque no sabía que era mi paisano, si pueden ver los dos, somos de El Salvador, y que me alegra, ¿no? Que me alegra porque eso significa que hay un lazo fuerte entre él y yo, somos de la misma tierra, somos de la tierra cocatleca. Y no solamente ese lazo, sino que nos une la fe en Jesucristo, la fe en Dios, pero nos divide la doctrina. Esa es la diferencia entre Tony en este momento y yo, la doctrina, la forma en que interpreta la Biblia. Tony, para ir ya finalizando, me parece irónico, y te lo voy a decir así sinceramente, hermano, que tú me hables de patrística cuando no me puedes mostrar la patrística tuya como evangélico protestante que eres. ¿Por qué me muestra mi propia patrística? Está bien que me la muestres, pero dime primero, nuestros padres evangélicos protestantes del siglo II dijeron esto en contra del purgatorio, sino que estás usando Tiene un minuto, patrística le queda un católica. minuto. Gracias. Estás usando patrística católica. Y yo te voy a dar mi patrística porque tengo todo el derecho de mostrártela. Año 211, nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. ¿Por qué? Porque sabía que había estos muertos que no alcanzaban la perfección, estaban purificando y ofrecieron sacrificios para que estos muertos salieran. Año 307, Lactancio dijo, el justo cuyos pecados permanecieron serán atraídos por el fuego, purificación. Año 386, Juan Crisóstomo, no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven a un cierto consuelo. ¿Por qué? Porque se están purificando en el purgatorio los que murieron en la fe en Jesucristo, pero no alcanzaron la gracia plena. Año 580, Gregorio Magno, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Año 580. Así que, mi hermano, esta es mi exposición. Tiempo, que la paz de tiempo. Jesús quede con ustedes. Gracias. Completamente listo. Ok, vamos a empezar a partir de ahora. Gloria a Dios. Hubo unas cosas que dijo el amigo católico Noé, bueno, mi hermano lejano, pero hermano de país, obviamente. Hubo algo que no me pareció, lo escuché demasiado, lo escuché en el principio en su exposición, lo cual me reservé hasta ahora. La primera cosa que dijo, no todo está escrito en la Biblia. El simple hecho que fuese así, no está todo escrito en la Biblia, simplemente no da el derecho, ojo, no da el derecho de torcer las escrituras. No da el derecho de torcer las escrituras a como uno lo quiera hacer. Número uno, porque las escrituras es obviamente para analizar, es palabra de Dios. Número uno. Número dos, él hizo mención de que la gracia de Dios, que yo creo que la gracia de Dios es limitada, lo cual es totalmente falso. Yo lo que dije, mientras hay vida, hay esperanza. Una vez nosotros morimos, si vivimos en los caminos de Dios, obviamente vamos a la presencia de Dios, al cielo. Pero si morimos en pecado, es obvio que vamos a ir al infierno. Una cosa que le voy a demostrar a Max, a Noé Martínez. Ya ando confundiendo de apologista. Ay, disculpe. He tenido un día encrucijado. Ok. Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos capítulo 9, verso 27. Algo que nos
nos está dejando claro, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué es? ¿Estado de purificación? No. Y después de esto, el juicio. Lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente, ¿por qué no? Vamos a verlo en la Nueva Traducción Viviente. Mi pregunta es, ¿por qué no lo podemos ver ahí? Vamos a verlo. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Ese es punto número 2. Una vez morimos, el juicio va a determinar si somos salvos o somos condenados. Punto número 3. Si él está hablando de algo que yo no creo, que anda diciendo de predestinación, no, ya no me acuerdo bien a veces. Hay algunas cosas que recuerdo, algunas que no, pero eso de que Dios destinó unos al cielo, otros al infierno, no, yo eso no lo creo tampoco, no soy calvinista. Mientras hay vida y esperanza, es la decisión de cada quien, por eso Dios nos dio libre albedrío para nosotros decidir si queremos pasar el resto de nuestra eternidad con Dios o separado de Dios. Para explicar una vez más, pero en otro sentido, lo de Primera de Corintios del 13 al 15, la página web St. Mary and San Antonio's Coptic Orthodox Church, con la traducción de ¿por qué rechazamos el purgatorio? Del obispo copto Shenouda III, también hace referencia a lo expuesto de la página. Dice lo siguiente: San Pablo dijo, si se quema el trabajo de alguien sufrirá pérdidas, pero él mismo será salvo, pero a través del fuego. 1 Corintios 3, 15. ¿Este fuego se refiere al purgatorio? No, no lo hace por las siguientes razones. Número 1, este fuego es para obras y no para individuos. El fuego probará el trabajo de cada uno. 1 Corintios 3:13. Este fuego es para probar, no para atormentar. Número 2. Número 3. Este incendio será el último día, porque el día lo declarará, porque será revelado por el fuego. 1 Corintios 3:13. Mientras que el supuesto incendio del purgatorio es supuestamente anterior al último día. Número 4. Este fuego causará pérdidas. Si el trabajo de alguien se quema, él sufrirá pérdida. 1 Corintios 3:15. Mientras que el fuego del purgatorio supuestamente purifica a los fieles y los prepara para ir al cielo. Número 5. Las palabras él mismo se salvará, pero a través del fuego, significa que esta persona apenas se salvará. Si el justo apenas se salva, ¿dónde aparecerán el impío y el pecador? 1 Corintios 4:18. Este fuego simbólico recuerda lo que se dijo sobre Josué, el sumo sacerdote, durante su vida en la tierra. ¿No es esta una marca arrancada del fuego? Zacarías 3:2. Lejos de ser una prueba del purgatorio, más bien lo contradice. Y vamos a ver algunas diferencias de lo que, por lo que veo, no usó el catecismo mi paisano Noé Martínez. ¿Qué diferencias hay de lo que dice la Biblia a comparación del catecismo? El fuego, a través de la Biblia, prueba la calidad de la obra. En el catecismo católico, purifica el pecador. Basado en lo que hemos leído. El objetivo del fuego. En la Biblia, esta obra que será mostrada tal cual es. El catecismo católico es la persona que será purificada de pecado. Resultados. En la Biblia existen 2 resultados. 1, la obra permanece, verso 4, y el creyente recibe recompensa. Número 2, la obra es consumida. El catecismo católico es la purificación final de los elegidos. Calidad. En la Biblia, el fuego prueba la calidad de la obra. Catecismo católico, no se menciona la calidad de las obras, solo se habla de la purificación del pecado. Probar, la Biblia, a la obra. Por lo tanto, se utiliza la palabra calidad para ver si ésta se mantiene o no. Catecismo católico, no se prueba nada, solo se purifica el pecado. La Biblia jamás dice algo sobre probar la calidad del pecado. Pecado, la Biblia, el pecado está completamente ausente en el pasaje en cuestión. Catecismo católico es la razón del purgatorio, que más adelante vamos a poner los links para dejar en claro. Algo que dijo Noé Martínez, que le estoy mostrando
los padres de la religión católica romana, lo cual, para comenzar, es absolutamente falso. Porque primero, la palabra católica significa universal. Se usó en ese significado para decir que son muchos en todo el mundo. No estuvo hablando de una religión, una institución religiosa, la cual eso se va a hablar en otro video. No vamos a entrar en detalle de eso. Número 1. Número 2. Para corroborar lo que dice 1 Corintios 3, del 11 al 15, vámonos a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice la escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué nos está dando a entender? El fuego de la prueba es lo mismo que quiere corroborar lo de 1 de Corintios desde 13 al 15. Eso sería punto número 1. Otro punto que yo me lo reservé hasta ahorita es de la de segunda de Macabeos capítulo 12, verso 38, verso 45, que para comenzar, los deuterocanónicos, como nosotros los cristianos evangélicos lo llamamos, los libros apócrifos, que significa que son libros fuera de la inspiración divina, en la cual estos libros deuterocanónicos son de objetivo más que todo, como para literatura simplemente de historia, pero en ningún momento para enseñanzas bíblicas, sino que para con objetivos de literatura. Segunda de Macabeos capítulo 12, versos del 38 al 45. Lo voy a leer rápidamente para pasar en la explicación. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Al llegar el día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí sábado. Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario para recoger los cadáveres que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces se encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos los que motivó, para todos, por qué motivo habían, porque motivó, disculpen que se me lengua la traba, habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todos las obras del Señor juez justo, manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Voy a dejarlo hasta el 42 por cuestiones de tiempo, pero vamos a pasar a la explicación de estos versos bíblicos. Para comenzar, donde dice el verso 40, dice: entonces se encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Punto número 1. Los soldados murieron en idolatría, como le implica el texto de Macabeos. Y vamos a ver el verso 42. Y pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Punto número 2. Judas Macabeo realizó un acto que no estaba conforme a la ley de Dios, sino algo por su propia voluntad, ajeno a las escrituras. ¿Y qué es lo que está ajeno a las escrituras? La oración a los muertos. Es algo que no está basado en las escrituras, para comenzar. Murieron en idolatría, o sea que si murieron en idolatría, ya sabemos qué es lo que pasa, no hay necesidad de que yo lo explique. Iba a explicar lo de Lucas capítulo 16, versos 19 a 31, pero tristemente es como lo hemos dicho, estamos cortos de tiempo. Solo voy a explicar la parte.
voy a explicar esa parte donde dice que hay una barrera que impide que los que están en el infierno ir al cielo y los que están en el cielo ir al infierno. O sea, Lucas 16:26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Está dejando claro. O sea, los que ya están condenados no pueden ir allá al cielo, porque como lo dijo Noel Martínez, no entrará ahí ninguna cosa impura. Nada que tenga que ver con pecado. Ni los que están allá en el cielo ir allá al infierno. Pero entonces, decir que el purgatorio es bíblico, decir que el purgatorio está basado en las escrituras, es solamente el significado de una cosa. Decir que de puro gusto Cristo fue a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Vamos a leer Lucas capítulo 23, verso del 40 y verso del 39. Lucas 23, verso del 39 al 43. Lucas capítulo 23, verso del 39 al 43. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente debido al corto tiempo que tenemos. Parece que ya me queda 1 minuto 40 segundos por lo que veo. Lucas capítulo 23, verso del 39 al 43. Nueva Traducción Viviente. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo. ¿A dónde? ¿A dónde dice la Escritura? ¿En el purgatorio? Absolutamente no. Absolutamente no. 1 minuto. Muchísimas Queda un gracias. minuto. Muchas gracias. ¿Cómo dice la Escritura? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no hizo obra el que estaba colgado en la cruz. El malhechor que estaba ahí colgado en la cruz. No pudo hacer obras. Ya estaba colgado. ¿Qué hizo en el último momento? Se arrepintió. Le dijo a Jesucristo que se acuerde de él cuando Cristo viniera en su reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Es cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. El momento que se rompió el velo del templo, cuando Cristo murió, el momento que el velo del templo se rasgó en dos. Tenemos acceso directo, libertad para entrar a la presencia de Dios y orar libremente. La misericordia de Dios no es limitada. Mientras hay vida y esperanza. Tiempo. Tú vas a preguntar, a hacer una pregunta. Tienes 1 minuto para hacer la pregunta. Tony Ábalos, tienes 3 minutos para responder la pregunta. Posteriormente, pues Tony Ábalos preguntará. Así sucesivamente. Bueno, entonces, Noé Martínez, ¿estás preparado para tu primera pregunta? ¿Estás preparado? Ok, sí, Ok, bueno, entonces, Noé Martínez, haz tu pregunta. Adelante. gracias Max. Tony Ábalos, la pregunta es directamente para ti. ¿Dónde estaban? Escucha bien lo que te voy a preguntar. ¿Dónde estaban las almas o los espíritus que menciona Primera de Pedro 3:19? ¿En el cielo, en el infierno o en un tercer lugar o estado? Respóndame. Ok, basado al verso bíblico que leíste y basado a lo que Cristo enseñó en las Escrituras, solamente hay dos caminos, está en el cielo o está en el infierno. Si ellos permanecieron en los caminos de Dios, están en la presencia de Dios. Si ellos murieron en pecado, están tristemente condenados en una condenación eterna. El peor castigo, estar lejos de la presencia de Dios. Tony, tú vas a hacer tu primera pregunta a Noé Martínez. Tienes 1 minuto para hacer la pregunta. Adelante, Tony. Ok. Mi pregunta para Noé Martínez. ¿Qué definición le das a
dokimazo. Recordemos que es una palabra en griego que obviamente tiene su traducción. Así es, y te lo voy a responder claro y Sí, sencillo. un segundo, Noé. No hablo en griego. Noé, No tranquilo, hablo, Noé. si querés Noé, hacer Noé, preguntas en griego, Noé, un búsquese a alguien que segundo, hable en Noé, griego. Noé, un Yo hablo momento, Noé. español. Noé, Noé, no Háganme interrumpas, preguntas por en favor. Noé, español. Porque si el Noé, debate fuese en griego, Señores, si el debate hubiese sido en griego, caballeros, hubiese buscado a tranquilo, alguien que tranquilo, voy a que hable hablar, voy a griego. tomar la palabra. Noé Martínez y Tony Ábalos. Tony, tú vas a hacer la pregunta y Noé va a responderla como él desee responder esa pregunta, si él desea responderla o no desea responderla la pregunta. Pero haz la pregunta a Tony Ábalos y le pedimos que no, por favor, no bueno, interrumpan a su oponente. Adelante, Tony Ábalos, con la adelante. pregunta. Tony Ábalos tiene derecho a hacer la pregunta y Noé Martínez tiene derecho a no responderla o a responderla. Ambos tienen el derecho tanto de hacerse la pregunta como de responderla o no responderla. Tony Ábalos, haz la pregunta nuevamente. Bueno, voy a cambiar la pregunta para no hacer enredos. La primera pregunta. ¿Por qué el teólogo católico Johannes Straubinger, un hombre católico, en su Biblia comentada del Monseñor Straubinger, en el comentario de Primera de Corintios 3:15, reconoce que el texto de Primera de Corintios 3:15 no habla del purgatorio? ¿Cuál es qué es lo que, o sea, no habla del purgatorio? Esto lo encontrarán en un comentario. La pregunta es, a mí es cierto, tú aceptas lo que dice Johannes Stromberg, un monseñor católico, en su comentario de Primera de Corintios 3:15, que reconoce que no habla del purgatorio. ¿Reconoces eso? ¿Sí o no? Adelante. Bueno, Noé Martínez, tienes 3 minutos para responder la pregunta. Te recuerdo que puedes responderla de 3 minutos y si deseas tomar completamente los 3 minutos para responder esta pregunta, también puedes hacerlo. Adelante, Noé, tienes 3 minutos para responder esta pregunta a partir de ahora. Ok, te voy a responder lo que yo reconozco. Y reconozco lo que escribieron más de 200 obispos en conjunto con el Papa y teólogos católicos. Dice así, numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica. Los que mueren en gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Catecismo de la Santa Iglesia Católica, donde lo establecieron el Papa, cabeza de la Iglesia, y más de 200 obispos católicos. Esa es mi respuesta a tu pregunta, Tony Ábalos. Bueno, ahora Noé Martínez, haz tu segunda pregunta a Tony Ábalos. Adelante, Noé. Ok. Mi segunda pregunta es, texto bíblico que mencione que la misericordia de Dios ya no está con el cristiano después de muerto. Esa es mi pregunta. Tony Ábalos, tienes 3 minutos para responder esa pregunta a partir de ahora. Antes de dar mi respuesta, quiero mandar saludos a Ronnie Cárdenas. Dios te bendiga. Y para responder a tu pregunta, aquí está la cita bíblica. Hebreos capítulo 9, verso 27. Que dice de la siguiente manera. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa es mi respuesta a tu pregunta. Gracias, Tony Ábalos. Ahora haz la pregunta, tu segunda pregunta, Tony Ábalos, a Noé Martínez. Adelante, Tony, con tu pregunta. Ok. Mi pregunta para Noé Martínez es la siguiente. Cuando el malhechor que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, la respuesta de Cristo fue, la respuesta de Cristo fue, de cierto, estarás conmigo en el paraíso, basado
en ese verso bíblico, ¿a dónde fue el malhechor que le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿En el cielo o en el purgatorio? Adelante. Noé Martínez, tienes 3 minutos para responder esta pregunta. A partir de ahora. Muy bien. Gracias, Max. Los 3 minutos, Max. Me avisa cuando termina, porque mi respuesta sí va a ser un poco extensa. Primero, la pregunta de Tony Ábalos, ¿dónde fue el malhechor cuando Cristo le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso? Viene a refutar toda la doctrina protestante que dicen que cuando uno muere se va a un descanso eterno y que se va a esperar la resurrección de los muertos, que nadie está en el cielo todavía, lo dice la doctrina protestante. Pero Jesucristo viene y derrumba esa doctrina diciéndole al malhechor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué, Tony? Porque el malhechor ya estaba pasando su purificación en la cruz. Ya no era necesario que esta alma pasara una purificación más, porque estaba siendo purificado. Y Tony dijo hace un momento, de por gusto murió Jesús entonces en la cruz, según los católicos. Falso. Si hubiese sido así, entonces Jesucristo le hubiese dicho, mira hijo, bájate de esta cruz, y también el otro que no cree en mí, que baje en la cruz, porque yo ya estoy aquí crucificado por ustedes y por todo el mundo. Nadie tiene que pagar. Así que, señores soldados, bájenme al malhechor de mi derecha y bájenme al malhechor de la izquierda, porque yo aquí estoy pagando los pecados de la cruz. No le dijo así. Jesucristo detecta en el ladrón la humildad y la conversión, pero no le dice, hijo, bájese. Ya no es necesario que usted esté en esta cruz, porque estoy muriendo por usted. No, Jesucristo lo deja ahí, pero le promete el cielo. ¿Se está purificando el ladrón? Sí, con esa muerte dura y difícil, pero le dice, hoy mismo, no vas a ir a esperar mi segunda venida. No, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es mi respuesta para Tony Ábalos. Bueno, señoras y señores, con esto acaba de concluir el debate, este emocionante y vibrante debate sobre el purgatorio. Ok. De mi parte esto sería todo. Muchísimas gracias. Primeramente agradeciendo a Dios por esta oportunidad. Y no olviden suscribirse a este canal. Dios les bendiga, amados hermanos. De mi parte esto es todo. Que Dios me los bendiga y me los guarde. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y sobre todo, no olviden compartir nuestros videos. Así que de mi parte esto es todo. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Shalom. Y un saludo para Samuel Luna.